Y aún faltan muchos que van a venir al conocimiento de Dios. Para eso es la iglesia, para eso está la iglesia en este tiempo, firme. Porque hay una iglesia firme, hermanos. Hay una iglesia que sigue adelante a pesar de todo lo que se nos viene. Por ejemplo, en este tiempo, ¿verdad? Con esta enfermedad que está acabando con mucha gente. Pero la iglesia verdadera de Dios, el remanente fiel, seguimos adelante. Así que queremos hacerlo parte de este remanente. Queremos que se una a nosotros, que a través de las enseñanzas, y hay muchos predicadores que predican la verdad. Usted puede encontrar en el YouTube, en el Facebook. Hay muy buenos predicadores, hermanos, como también hay muchos malos que predican para su propio beneficio. Siervo de Satanás igualmente. Pero nosotros los que hemos decidido servir a Dios, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Esta mañana el hermano Ramón enseñaba de lo que es un verdadero discípulo, no un seguidor. Un verdadero discípulo que sigue las pisadas de su maestro. Un discípulo tiene que enseñarse de su maestro. Tiene que imitar a su maestro. Muchas veces hasta superado el maestro por su discípulo. Pero el propósito es que el discípulo siga lo que aprende, que lo ponga en práctica. Ese es un discípulo. Un seguidor es aquel que viene nada más por los beneficios. Como cuando Jesucristo les dijo: usted por lo que les doy, por eso me sigue. Seguidores. El hermano Ramón habló muy claramente de eso. Pero hombres, como en la primera iglesia, al principio de la iglesia de Jesucristo, hombres que se esforzaron, hombres que dieron inclusive su vida por Jesucristo, por que el evangelio fuera predicado a todas las naciones. Y tan es así que hace 2000 años y nosotros estamos aquí. Gracias a esta gente, estos hermanos, a estos discípulos de Cristo. Y le puse como nombre a esta predicación, como título, Hombres de Valor. Y quiero aclarar que nada más estoy hablando de hombres, sino también de mujeres. Hay muchas mujeres con mucho valor. Hay veces que hasta más que los hombres. Hay mujeres muy valientes, hermanos. Verdaderamente. Bien, tenemos que ser muy valientes y servirle a Dios, a Jesús, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. A pesar de lo que pudiera venirnos, hermanos, tenemos que estar conscientes que cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, le pertenece a Él ya, hermanos. Amén, hermanos. No más que una cosa sí le digo. Todos aquellos que han sido mártires por causa del Evangelio, por causa de Jesús, están en un lugar especial. Entonces eso es un privilegio para nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta preciosa tardecita, hermanos? Estar aquí otra vez. Ya tuvimos, este es el primer día que tuvimos la escuela dominical, que nos hacía mucha falta, ¿verdad? Porque es importante. Porque hay una gran diferencia. Es muy diferente lo que es la predicación a lo que es una clase bíblica. Ahí puede usted informarse, puede usted hacer preguntas, puede opinar. Y en una predicación no, es un mensaje de Dios para el pueblo. Esa es la diferencia. Hombres de valor. ¿Se considera un hombre de valor usted? Amén, hermanos. No he escuchado el amén. ¿Se considera hombre o mujer de valor? Gloria a Dios. Recuerde que 2 Timoteo 1:7 dice: los cobardes
no heredarán el reino de Dios. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, un espíritu de valor, de dominio propio, de amor, hermanos. Ese es el espíritu que está en nosotros cuando venimos a ser cristianos. Así que no hay excusa que usted diga que no tiene valor, porque no es de usted, no es de mí, es de Dios, viene de Dios. Un espíritu que nos conforta, que nos hace fuertes. Amén, hermanos. Ahí vamos, ahí vamos. Gloria a Dios. Vamos a Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículos del 12 al 14. Sígame. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Gracias, Jesús, por esta palabra, mi Dios. Padre, que podamos recibirla, Señor, y la pongamos por obra. ¿Se recuerda la semana pasada que prediqué de Pedro y Juan cuando fueron al templo, pasaron por el templo La Hermosa, que estaba un cojo de nacimiento que pedía limosnas? Cuando va Pedro y Juan pasando, él extiende su mano para pedir la limosna. Pero Pedro y Juan no traían dinero. Pero lo que traían, dijo Pedro, eso te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Recuerda que yo les decía que hay algo más poderoso que el dinero que Dios ha puesto en nosotros, hermanos. Es una autoridad que los demonios huyen. Pero para eso tenemos que estar, hermanos, preparados. No es nomás decir soy cristiano y lo demás. No, cuidado, porque los demonios vienen y le dan una revolcada que ya sabrá. Tenemos que estar revestidos del poder de Dios, revestidos con el Espíritu Santo de Dios. Entonces los demonios van a huir de su presencia. Aquí podemos ver, porque dice la palabra de Dios, que hasta con la sombra sanaba a Pedro. Imagínense. Salían los enfermos y se ponían, y cuando pasaba Pedro y la sombra les pegaba, eran sanados. Ese es el poder de Dios en los cristianos. Pero eran hombres de valor, hermanos. Hombres decididos a dar su vida por Jesucristo, por el Evangelio. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? Dijo Jesús, al que pierda su vida, la ganará. Mas el que trate de ganar su vida a su modo, vivir como quiere, la perderá. Entonces, vale más estar del lado de Jesús, hermanos. Yo no le recomiendo estar en el otro equipo. Bendito sea Dios. Los sacerdotes hicieron una evaluación a Pedro y a Juan. Los llamaron ignorantes y del vulgo. El vulgo, hermanos, significaba del latín vulgus, en el origen quiere decir las lenguas vulgares. Personas que no tenían educación, que no tenían estudio, vulgares. Ahorita a muchos nos tratan como vulgares, del vulgo, porque hay predicadores, tremendos predicadores, que doctorados, que se ponen cada título. Sin embargo, los 12 apóstoles que Jesucristo llamó, hermanos, eran hombres del vulgo. Así los llamaban los fariseos.
y los seduceos, los sacerdotes, obviamente que eran personas muy estudiadas. Y en este tiempo también tenemos personas muy estudiadas que están parados en los púlpitos, pero del Espíritu Santo y de Dios no tienen nada. Así estaban estos personajes aquí. Sí conocían mucho de la Biblia, del Torá, del Viejo Testamento. Conocían todas las leyes de Moisés y todo eso, pero sin el Espíritu Santo. Pero estos hombres que fueron llamados, hermanos, pescadores, hombres sin letras y letrados, hombres que los miran con desprecio, pero llenos del Espíritu Santo, que hacían milagros, levantaban muertos, sanaban hasta con la sombra. No puedo, no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Esa autoridad que es la que tiene que estar en nosotros. ¿Cuántos se han levantado de una silla de ruedas, hermanos? Ha habido eventos muy grandes y la gente, ya me ha tocado estar en esos eventos, y la gente va en silla de ruedas con la ilusión de levantarse de esa silla. Y ahí están los grandes hombres, los apóstoles y todos esos, hermanos. ¿Cuándo se ha levantado una persona en una silla de ruedas? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo en esos hombres? ¿Dónde? Hacen campañas grandísimas de 80, 100 mil personas por emoción, hermanos. Dios juzgará un día. Los llamaron ignorantes y del vulgo, pero estos hombres harían algo que cambiaría el mundo, hermanos. Entre esos hombres que se levantaron en ese tiempo, había un médico, hermanos. Lucas anduvo con Pablo. Era doctor, era un médico, hermanos. No nada más había ignorantes como los llamaban, había gente preparada también. Había gente intelectual entre esos hombres, en esa iglesia principal, que principaba en ese tiempo. Ahorita en ese tiempo también hay personas muy educadas, muy preparadas, que de verdad sirven a Dios, hermanos. Sirven a Jesucristo, a la iglesia, al Evangelio. Sí las hay, y qué bueno, hermanos. Qué bueno. Porque Dios no desprecia a nadie. Todo aquel que está entregado al trabajo de Dios, Dios lo recibe, hermanos. No importa si tiene educación, la educación que tenga, no importa qué tanta o qué tan poca educación tenga, Dios lo usa. Y muchas veces, tal vez usted diga, no, yo la verdad no quiero ni hablar porque pues no sé ni hablar. Pero pues no va a ser usted. Recuerde a Moisés que le dijo eso, precisamente eso le dijo a Jesús, a Dios, a Jehová, le dijo, llama a otro, yo ni siquiera sé hablar, no, hasta tartamudo era. Dijo Dios, no, yo te necesito a ti. Así que en este mensaje es para usted y todo aquel que me está escuchando. No se limite. Dios es el que le va a dar la sabiduría. Es el que va a hablar a través de usted. Y va a hacer milagros, va a hacer sanidades, liberaciones a través de usted. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque ellos fueron los hombres más valiosos de esa ciudad en aquel tiempo. Aquí en todas partes del mundo hay hombres
valiosos para Dios, hombres valiosos para el Evangelio, para el trabajo que estamos haciendo, hermanos. Somos valiosos delante de Dios. Déjese usar por el Señor, no tenga temor. Y tampoco tenga temor a las enfermedades. En este tiempo de la epidemia la pandemia o lo que sea, hermanos, no tengan miedo. Se recuerden los tiempos de Jesucristo, hermanos. Jesús y sus apóstoles, sus discípulos, hermanos, en aquel tiempo estaba una enfermedad muy peligrosa. Sin embargo, ellos se mantenían entre ¿se acuerdan? Los leprosos, que los apartaban, que los echaban fuera de la ciudad. Jesús oraba por ellos, los discípulos le ponían las manos, hermanos, y no se contagiaban, y era una enfermedad muy contagiosa. No tenemos que temer, hermanos. Dios no nos lo va a permitir. Si nos enfermamos, pero Dios nos va a sacar adelante en medio de esa tribulación o lo que sea. Tenemos que confiar en Dios porque somos hombres de valor, hermanos. Ahorita hay muchas iglesias que no han abierto para nada, Hay muchos pastores que están allá metidos en sus casas, temerosos. Pues ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está ese espíritu de valor que Dios nos puso? De poder, de dominio propio para dominar ese miedo. ¿Dónde? Bendito sea Dios que aquí nosotros no hemos dejado de venir a la iglesia. En un tiempo estuvimos transmitiendo nada más, pero también por obedecer las leyes, ¿verdad? Pero aquí estamos. Gloria a Dios. El versículo 10 nos dice, hermanos, ¿cómo los llamaron ignorantes? Mire, vamos al versículo 10 del capítulo 4 de Hechos. Ellos estaban, para que vea que no eran ignorantes, ni iletrados en cuanto al Salvador, al conocimiento de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 10, dice: sea notorio a nosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Estamos hablando de aquel hombre que levantó Pedro, que de nacimiento nació cojo y así creció. Imagínense un hombre con sus piernitas que no le crecieron, sus piernitas engarruñadas. Yo he conocido hombres así, hermanos, de nacimiento. No se le desarrollan sus piernas como normalmente. Y este hombre estaba así. Ahora, Pedro lo sana en el nombre de Jesucristo. Los fariseos, todos los sacerdotes se le vienen encima. Y aquí estamos viendo que los agarran y los quieren acusar por eso. Y aquí Pedro se defiende, dice: que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, o sea, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí les aclara otra vez. Porque le decían: ¿con qué autoridad hacen ustedes esto? Los sacerdotes fariseos ahí. Porque les llamaban ignorantes, hombres del vulgo. No sabían que estaban llenos del Espíritu Santo. Y aquí les aclara Pedro, les dice: por él, por ese hombre que ustedes crucificaron, por Jesucristo de Nazaret, es que este hombre está ahora sano. Cuando usted y yo oramos por una persona, hermanos, es sano por el nombre de él, de aquel que murió por usted en la cruz del Calvario.
No por usted. ¿Nosotros quién somos? Somos instrumento en las manos de Dios, somos valor, tenemos valor para Dios, mucho valor para Dios. Pero jamás de los jamás usted quiera agarrar para usted esa fama. Ni la honra menos le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. El mundo necesita personas, hermanos, que hayan estado con Jesús. Estos hombres caminaron con Jesús. Pero aunque han pasado 2000 años, hermanos, usted y yo necesitamos caminar con Jesús también. ¿Cómo vamos a caminar con Jesús? Haciendo su voluntad. Haciendo lo que nos enseñó, lo que dejó escrito en este libro, hermanos. Aquí nos dejó instrucciones, cómo vivir, cómo caminar en Cristo. Nosotros tenemos que hacer eso también. Tenemos que caminar con Jesús. Tenemos que conocerlo para poder caminar, como decía el hermano esta mañana en la escuela dominical. Usted necesita conocer a Jesucristo para ser su discípulo. ¿Cómo va a ser discípulo de alguien que no conoce? Necesita conocer muy bien a esa persona para poder imitar en lo que hace. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a conocer a Jesucristo tal y como Él es. Porque no voy a decir que era, todavía es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es Dios. Gloria a Dios. Hay muchas personas, científicos, hermanos, pero pocos conocen al Salvador. Hay muchos matemáticos, pero no conocen al Maestro. Pocos conocen al Maestro. Hay muchos que conocen el espacio, estudian las estrellas, estudian los astros, estudian todo lo que es referente al espacio. Mucho conocimiento, pero no conocen a Cristo. Así estaban estos sacerdotes. Conocían la ley al revés y al derecho, pero no tenían el Espíritu Santo. No conocieron a Jesús. No supieron quién era. O tal vez se supieron, pero no lo quisieron reconocer. Hay muchos doctores en psicología que conocen mucho de la persona, ¿verdad? Hasta cómo mira, cómo sonríe. Ya. Puede ser que sí, tengan ese conocimiento, pero no conocen, hermanos, de Dios, de Jesús. Hay muchos políticos, buenos oradores, preparados para eso. Hacen llorar a la gente. Yo he conocido a políticos que hacen llorar a la gente, hermanos. Cuando yo estaba jovencito, anduve muy metido ahí con unos políticos ahí, de aquí de Kansas. Y me tocó ir a algunos eventos y yo me quedaba sorprendido de cómo hacían llorar a la gente, hermanos. Los oradores preparados para eso, para esos discursos que convencen a la gente bien fácil, hermanos. También ahorita hay tremendos predicadores, oradores preparados para convencer a la gente. Pero ¿sabe qué? Para desviarnos de la verdad. Eso es lo más triste. Muchos políticos
tremendos para hablar, pero no conocen a Dios, no conocen a Jesús. Qué triste. Y si alguien me está escuchando ahorita que tiene una de estas características, yo le digo que no es tarde. Aún es tiempo de arrepentirse, es tiempo de recibir a Cristo como su Salvador. No es tarde, estamos en un buen tiempo, es el tiempo de la gracia, todavía no se acaba el tiempo, pero se va a acabar pronto. Es el tiempo de tomar una decisión. No es que vaya a dejar de ser lo que es. Todos sus estudios, todo va a ser mejor porque ahora va a estar dirigido por el Espíritu Santo. Va a ser mucho mejor. Una persona educada y con el Espíritu Santo, imagínense el servicio para Dios, para Jesucristo, para la iglesia. Pero bueno, cada quien va a tomar decisiones. Seguimos adelante. Vamos a los versículos 10 y 12. Porque no eran ignorantes ni iletrados en cuanto a las Escrituras, conocían las Escrituras. El 10 y el 12, vamos a leer el 10 y el 12 otra vez, hablando Pedro. Dice el 10, voy a leer otra vez. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. El 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. El 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí les estaba predicando Pedro. Fíjese qué tremendo, tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, hermanos. Porque este es el corazón del Evangelio, hermanos, la salvación. Lo que aquí nos muestra es que estos hombres, hermanos, tenían el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Y en aquel entonces todavía no se escribía la Biblia, el Nuevo Testamento, porque ellos fueron los que después escribieron el Nuevo Testamento. Pero más, algo mejor, caminaron con Jesucristo, vieron los milagros de Jesucristo. Jesucristo les enseñó, hermanos, directamente a ellos. Pero también tenían los libros, tenían el libro de Isaías, el profeta Isaías, y todos los profetas tenían todos esos libros, no es que ignoraban. Me imagino que estos hombres que escogió Jesús, los escogió por lo mismo, porque tenían conocimiento de Dios. Si eran pescadores, ignorantes, como les dijeron los fariseos, del vulgo, pero conocían a Dios. En este tiempo, hermanos, yo le puedo decir con certeza que no hay nadie que no conozca de Dios, que no haya oído de la palabra de Dios. No hay nadie. A través de los medios, a través de todo lo que existe ahorita, hermanos. Porque si usted vaya a la sierra, vamos a decir a Chihuahua, a la sierra Tarahumara, usted ve a los inditos todavía con patarrabo, le dicen patarrabo, ¿no? Taparrabo, taparrabo. Sí, allá andan con taparrabo todavía, pero con su celular. Y le manejan el celular, yo creo que mejor que hasta a muchos de nosotros. Lo que quiero decir es que ya no hay ignorancia acerca de Dios, acerca de Jesús. No hay ignorancia.
Porque está escrito en la palabra que a todo rincón de la tierra llegaría el Evangelio, hermanos. Yo le aseguro que para este tiempo, yo pienso que ya se ha de haber llenado la tierra de conocimiento de Dios. La explosión de conocimiento estos hombres no conocían mucho de libros, pero conocían un libro, el de Dios. Habían leído en ese tiempo, ¿verdad?, los escritos por medio de los profetas. No conocían mucho tal vez como ahorita, ¿verdad? Pues tenemos mucha gente bien preparada, pero vemos muchos que no tuvimos esa oportunidad. Pero conocemos a Dios, conocemos la palabra porque la hemos estudiado, hermanos, la hemos escudriñado. Además tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina y nos hace entender los secretos ocultos de Dios, que tal vez a los sabios no se los ha dado a entender, pero muchas veces a usted, a mí, el Señor nos los da a entender. Eso es lo más hermoso que podemos recibir de Dios. Gloria a Dios. El conocimiento que tenían de la palabra de Dios, de los escritos, los equipó para servir. Aparte que estuvieron con Jesucristo, caminando con Jesús, viendo todo lo que hacía Jesús, los milagros, sus sanidades, y salían los demonios huyendo. Entonces nosotros estamos equipados para servir, hermanos. Dios nos ha equipado con su palabra. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, por eso es importante también acudir a una iglesia, porque es una preparación, es una escuela. Aparte que nosotros también tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Porque yo siempre les digo, hermanos, cuando yo predique, usted agarre su lápiz, su pluma o su cuaderno y haga apuntes, porque aquí yo lo puedo decir así rápido, pero si usted va a su casa y comienza a escudriñar palabra por palabra, va a entender mucho más de lo que le voy a enseñar. Se le va a abrir el entendimiento. La mayoría de las universidades, hermanos, importantes de Estados Unidos, fueron fundadas para enseñar la palabra de Dios. Fueron fundadas en la Biblia, hermanos. Usted lo sabe, ¿verdad? En las cortes siempre se juraba poniendo la mano en la Biblia, hermanos. En las escuelas se enseñaba de Jesucristo, de la palabra de Dios. Ahora ya no. Han quitado a la palabra de Dios. Por eso también este país está cayendo en una idolatría, hermanos, muy profunda. Y eso no va a traer nada bueno a la nación, hermanos. Porque yo creo que somos pocos los que nos mantenemos firmes. Pocas iglesias las que se mantienen firmes, nos mantenemos firmes. Y dice la palabra que si estos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Por eso Jesucristo va a venir a levantar su iglesia. Pero está dando oportunidad. Está dando oportunidad para que volvamos al camino correcto, a la senda antigua, como decía el profeta.
Dios está dando tiempo para que se arrepientan todos aquellos que se han salido del camino. Por eso Dios no ha venido, hermanos. Jesús no ha venido a levantar su iglesia. Simplemente porque está dando más tiempo. Y nosotros tenemos que lograr para hablar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, hermanos. Seamos hombres valientes y mujeres valientes, con valor, hermanos, para predicar. Hay muchos hombres que sean insensatos, que se vuelven demasiado sabios o se creen demasiado sabios ante la palabra de Dios. Mucha gente dice que ellos no van a aprender de la Biblia. Saben tanto que la Biblia les parece ridícula. Ridiculizan la palabra de Dios. Qué error tan más grande están cometiendo. En las escuelas les enseñan mucha ciencia. En las escuelas han quitado la palabra de Dios porque los maestros no creen en Dios. Y si no creen en Dios, pues están creyendo en el hombre. Están creyendo en ellos mismos. Y lo malo es que así enseñan. Un error muy grande. Pero mire lo que dice la palabra de Dios para esta gente. En el Salmo 2:4, Salmo 2, versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. Todas estas personas que yo les nombré, hermanos, estos sabios, estos políticos, estos doctores de la palabra, dice el Salmo 2:4 que Dios se reirá de ellos. Imagínense, Dios es la sabiduría misma, hermanos, y quieren saber más que Dios. Y luego dice, el Señor se burlará de ellos. Una cosa es reírse y otra cosa es burlarse. Por si es poco la risa, viene la burla. Imagínense, estos hombres que se creen grandes, que enseñan en universidades. Para Dios es burla lo que ellos enseñan. Vamos al punto número 3, que es el último punto, al versículo 12. Vaya conmigo al versículo 12. Estos ignorantes e ilustrados, lo que sabían en cuanto a la salvación, hermanos. Vamos al versículo 12 de Hechos 4:12. Dice: en ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Conocían de salvación? Claro que conocían de salvación. Anduvieron, caminaron, tuvieron experiencias con el Salvador. ¿Cómo no iban a conocer de lo que es la salvación? La vivieron, hermanos. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hubo salvación, por ejemplo. Para Noé, ¿cuál fue su salvación? El arca. Para Israel, ¿cuál fue su salvación? Recuerda cuando fueron perseguidos, que los acorralaron, ya estaba el mar muerto ahí y no tenían salida porque el mar, pues, profundo, era un pueblo grandísimo.
con niños, ancianos, con ganado, vacas, marranitos, chivitos y de todo lo que usted conoce. ¿Cómo iban a pasar allí? Entonces acá por el otro lado ya venían cerca los soldados, el ejército. Se encontraban en una condición que no tenían para ellos escapatoria, no tenían salida. ¿Y cuál fue la salida para ellos, hermanos? Que Dios les abrió el mar. Cuando usted y yo no encontramos salida, hermanos, dígale a Dios. Él le va a abrir camino. Le va a abrir salida a los problemas, a cualquier problema, por muy grande que sea, Dios le va a abrir camino. Y estos hebreos estaban ahí todos atemorizados ya, pues se nos llegó el día. A ver, Moisés, ven para acá, queremos hablar contigo. Para esto nos sacaste, para matarnos aquí en el desierto. Yo pienso que Moisés se sintió mal, hermanos, en ese momento. Pero vino Dios y le habló: yo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Este callado, Señor. Era como un bordón, más que eran grandes así. Dijo: pues levántalo y a ver qué va a suceder. Eso es la fe, hermanos. Dios nos llama a tener fe. Cuando Moisés levantó el cayado, dice que vino un aire fuerte y abrió las aguas y pasaron en seco. Y Dios les dio tiempo para que pasaran, hermanos. Imagínense usted ahí con los niños y con los animalitos ahí batallando y eso. Y Dios detuvo al ejército del faraón allá hasta que pasaron. Ya cuando pasaron al otro lado, entonces ya Dios quitó aquello para que entraran el ejército de faraón. Pero cuando iban a medio camino, ordenó las aguas que se cerraran otra vez y se ahogaron todos. Y el ejército de faraón murió ese día. Mire lo que dice en Éxodo 14:13. Quiero que va conmigo a Éxodo 14:13, hermanos. Lo que le dice Dios a este pueblo incrédulo. Y este pueblo de hoy también que es bien incrédulo, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Va conmigo a Éxodo 14:13. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Veremos la salvación, hermanos. Veremos la salvación. En medio de esta epidemia o de lo que sea, veremos la salvación. En medio de todo lo que viene, porque viene algo grande para la tierra. No, esto es nada más un principio de dolores, pero nosotros veremos la salvación. El Señor nos pasará al otro lado, hermanos. Nos llevará a la tierra prometida. Amén. Veremos la salvación de Dios. Porque, hermanos, pero tenemos que estar firmes, hermanos, y sin temor,
Por eso tenemos que ser, hermanos, hombres de valor. Egipto, hermano, se relaciona, es algo parecido, o más bien tipifica el mundo del pecado, el mundo en el que estábamos. Egipto se nos tipifica. La salida de los hebreos de Egipto es la salida de nosotros al mundo, del mundo, hermanos. Cuando venimos a Cristo Jesús, que Cristo nos salva, entonces nosotros salimos del mundo. Por eso la palabra dice que ya no somos de este mundo, hermanos. No pertenecemos a este mundo, nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. Estamos aquí nada más de paso ya. Por eso nosotros ya no nos debemos involucrar en las cosas del mundo, porque nosotros pertenecemos, ya tenemos una mentalidad diferente al mundo. Se supone que si somos cristianos tenemos que tener una mentalidad diferente a la que tiene el mundo. Nosotros ya no vamos a vivir por lo que vemos, hermanos. Nosotros tenemos que vivir por la fe, porque hemos creído en aquel que se levantó de los muertos. Hemos creído que Él vino y nos salvó, hermanos, del mundo de la esclavitud, de Egipto, como le estoy diciendo. Y Dios nos protege en ese caminar. Porque si usted lee todo lo que pasó con este pueblo, cómo Dios los guardó, hermanos, en el tiempo en la noche que hacía frío, dice que los calentaba con una lumbre, ¿verdad? En el día, ¿verdad? Pues les ponía hasta sombrita, una nube ahí para que les diera. Les dio de comer, les dio agua. Hermanos, ¿usted cree que Dios nos va a dejar morir de hambre o morirnos en el desierto? Dios les abrió el mar para que pasaran, hermanos, y fueron libres. Usted y yo fuimos libres por Jesucristo del pecado, de las cadenas, de la cautividad. Por medio de Jesucristo ya fuimos libres, ya pasamos el mar muerto nosotros también. Y en este caminar hasta que vayamos a la tierra prometida, Dios nos va a guardar, nos va a llevar hasta que venga el Señor Jesucristo a levantar su iglesia. Es una promesa de Dios y eso es así, hermanos. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes y hacer nuestro trabajo. Esta gente podía enseñar y decir a la gente cómo puede ir al cielo. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que decirle a la gente cómo puede ir al cielo. Hay gente que todavía está entre el mundo y entre el mar muerto y piensa que ahí se acabó todo. Pero en cuanto reciban a Cristo Jesús como su Salvador, esas aguas se van a abrir y van a pasar. Amén, hermanos. Ese es el mensaje de hoy, es la palabra de hoy. Esforcémonos, seamos valientes para servir a nuestro Señor. Usted puede ser la persona más valiosa en su área, comenzando por su casa, con sus vecinos, en su trabajo. Usted puede ser esa persona valiosa, que por usted va a haber gente salva. Va a haber gente que va a venir a la salvación en Cristo Jesús por causa suya, por su testimonio, porque usted lleve ese mensaje de salvación y decirles: sabes que Dios te ama, sabes que Él murió por ti, Él puede perdonar, no importa lo que hayas hecho, los pecados, Él te los perdona todos, si te rindes a Él. Hay mucha necesidad en el mundo, es grande la necesidad, hermanos.
Dele su vida, entregue su vida a Cristo completamente para ser parte de este ejército de Dios. Dedique su tiempo para estar con Jesús en oración, estudiando la palabra, escudriñándola. Llévele a otros el mensaje de salvación. Dios lo usará grandemente. No tema. No tema qué va a decir, no tema cómo lo va a hacer. En su momento, Dios le dará las palabras, le dará la sabiduría para hacerlo.